Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio con la palabra ¿qué? Armonía. ¿Sí? Armonía. Entonces, vamos a recordar un poquito las semanas anteriores. ¿Qué fue lo que vimos? Por cierto, antes de darle inicio al estudio, queremos también saludar a los hermanos, la familia virtual que se encuentra a través de las redes sociales, en donde te encuentres, hermano, hermana, amigo o personas que nos ven por primera vez. Este es un estudio bíblico en el cual Dios nos va enseñando cosas que muchos de nosotros desconocemos, pero que al venir al conocimiento de Dios nos va diciendo cómo es la manera correcta de vivir. Salud. Ya que venimos de familias disfuncionales, hogares destruidos, muchos de ellos, Dios quiere restaurarnos como matrimonios, como familia, y esto sirve como base para que podamos vivir fuera de las cuatro paredes de la iglesia como a Dios le agrada. Entonces, esperemos que sea de bendición para sus vidas, lo mismo que está haciendo para mi propia vida. Entonces, recordemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios consta de ¿cuántos capítulos? 6 capítulos, ¿sí? De los cuales los 3 primeros son donde Pablo nos está explicando qué es lo que hizo Dios para nosotros, ¿sí? Y en los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, nos está diciendo cómo es que debemos de actuar nosotros como familia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que todos vivamos en armonía, ¿sí? Aquí es la palabra. Recuerden que, por ejemplo, si mi mano va hacia allá, a la derecha o izquierda suya, todo mi cuerpo va a la misma dirección. Si decide ir al otro lado, también todo mi cuerpo va en la misma dirección. No la mano dice, no, yo no quiero ir para allá. O no se pelean entre ellos, ¿verdad? Sino al contrario, están en armonía, suben, bajan, retroceden, avanzan de un lado o del otro. Así es. Entonces, recordemos qué fue lo que vimos en lo que es el primer capítulo. Pablo nos dice que nos habla de las bendiciones espirituales. ¿En quién? En Cristo. Y en ese mismo capítulo nos habla del espíritu de sabiduría y de revelación. Aunque nosotros sabemos que la Biblia, hay una parte, un segmento de la Biblia que se llama el Apocalipsis, que el significado es revelación. Pero en realidad toda la Biblia es una revelación para los que no conocemos de Dios, o los que no conocíamos de Dios, y para aquellos que no saben de Dios, es una revelación. Entonces, en el capítulo 2 ya nos está explicando cómo es que
Dios nos salva por gracia, ¿sí? No por algo que merecemos. Gracia se dice, escrituralmente se dice que gracia es un don, pero que no merecemos, ¿verdad? Es un don inmerecido. Por cierto, Josué, la semana pasada, perdón, hago un paréntesis, la semana pasada sí se escuchaba, pero un poquito bajo, no sé si se le pueda subir un poco el volumen para que se escuche los hermanos su participación. Gracias. Entonces, también en ese capítulo 2 nos hablaba de reconciliados por medio de la cruz. Y, no vamos a hacer un estudio de esto, ¿verdad? Pero nada más solamente el hombre cayó en pecado después de que Dios lo puso en la tierra, cayó en pecado, desobedeció y eso hizo que toda la humanidad que naciera después de Adán y Eva, entonces naciéramos con el virus o el gen del pecado. Así es de que todos somos porque descendemos de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, pero que gracias a Dios, y por su gracia infinita, Él dijo, bueno, ok, ellos pecaron, pero la descendencia de ellos no, en cierta manera, no lo hicieron, pero cuando nacemos nosotros empezamos a pecar, ya traemos el gen, ¿verdad? Puesto. Egoísmo, el egoísmo básicamente es algo que nos afecta. Y luego, entonces, resulta de que la caída, el pecado que vamos teniendo cada día de nuestras vidas, nos garantiza que tenemos un destino que prácticamente es tormento por toda la eternidad, en el infierno. Que por cierto, otro paréntesis más, hermano Albino, le pido disculpas el día de ayer que no le contesté, pero para gloria de Dios estuvimos, recibimos, bueno, Rita recibió una llamada de una conocida que su mamá hemos estado orando por su mamá y por ellos, Irma Sixtos, y se complicó su salud y la llevaron al hospital, COVID y neumonía, y entonces y luego aparte del cáncer, entonces la regresaron ya a su casa porque prácticamente ya estaba el tiempo de la partida es más corto. Le habían dado 6 meses de vida, pero parece que no va a ser así. Y entonces hablamos, y Dios me dio la oportunidad de darle el mensaje de salvación. Y aunque ella no podía hablar, su hija, esta Juanita, le tomaba la mano y para ver si estaba entendiendo. Y un alma más que se va con el Señor. No sabemos cuánto tiempo quede, ¿verdad? Pero la garantía es de que ahora, cuando parta, va a estar en la presencia de Dios. Y algo más también. No solamente se escribió en el libro de la vida el nombre de Irma Sixtos, sino que también el de Juanita. Aceptó al Señor. Y para gloria de Dios, le comentaba que son lágrimas de gozo, porque sabemos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Ahora anoche fueron 2 y quizás vaya a haber más, pero que procesen toda la información, ¿verdad? Que Dios del mensaje de salvación. Bueno, ok, regresando, entonces somos salvos por gracia. Dios nos reconcilia por medio de la cruz. Dice en el capítulo 3 el ministerio de Pablo a los gentiles, que lo tuvo que defender, ¿verdad? Porque decían que él no era un ministro de Dios. Y luego el otro fue el amor que excede todo conocimiento.
Sí, racionalmente no podemos amar a alguien que nos odia. Racionalmente no podemos amar a nuestros enemigos. Pero fíjense cómo hasta actuamos irracionalmente cuando a los que nos aman los aborrecemos, ¿no? Terrible. Pero Dios está con nosotros precisamente en los estudios para que dejemos de estar muertos o de dejar de seguir muriendo por falta de conocimiento. Capítulo 4 nos dice la unidad del Espíritu, recordando que esta carta la envía a la iglesia y ahora a la iglesia IPSA y a toda la iglesia universal. ¿Para qué? Para que estemos unidos, que dejemos esos sectarismos de que, es que nosotros somos bautistas, es que nosotros somos pentecostales, es que nosotros somos metodistas, es que nosotros somos cuadrangulares, aunque estamos bien cuadrados con eso, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante, ¿verdad? Tenemos una doctrina fundamental y esa es la que queremos predicar. En este caso, estudiar. Dice la nueva vida en Cristo, también está en el capítulo 4 y en el capítulo 5 dice andad como hijos de luz. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto, Andrés, que eres hijo de Dios. Y veníamos comentando, no nada más aquí en la iglesia, porque aquí es bien fácil llevarnos bien. Bueno, a veces, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero precisamente la parte de estar juntos es para qué. Dice que Dios nos pone para pulir nuestro carácter y que nuestro carácter vaya siendo más parecido al de Cristo. Exacto. Siguiente, dice que someteos los unos a los otros. Aquí tuvimos un poco de controversia, aún como miembros del cuerpo de Cristo, tuvimos un poquito de controversia porque estábamos entendiendo mal lo que era estar sujetas a sus maridos y los maridos amar a sus mujeres. Entonces, ¿cómo no poder amar a nuestras mujeres cuando nos dice Dios que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo está, no? Está medio. ¿Y cómo no poder estar sujetas a sus maridos cuando a veces estamos sujetas a la televisión o a otras cosas, ¿no? Eh, y en este caso dice, pero el punto es que Dios nos explicó en los estudios anteriores qué es lo que significa realmente para Él, quitándonos las telarañas que luego tenemos en la cabeza, ¿verdad? Malinterpretando el mensaje. Cuando dice estar sujetas, decíamos, es estar agarrados. Y también no nada más le dice a la mujer, sino en el capítulo dice, en uno de los versículos dice, sujetaos los unos a los otros. Sí, porque si nada más uno de ellos está sujetado, entonces es más fácil que se pueda separar. Pero si los dos estamos agarrados, somos más fuertes. Sí, hermano Albino. Un comentario, hermano. También encontré en una lectura que sujetarse es estar enamorados. O sea que depende del amor. Depende del amor. Enamorados los dos. Exacto. Sí, por ejemplo, esas son interpretaciones que en un diccionario del mundo no está, ¿verdad? No dice. Precisamente y es donde hay que encontrar el significado de acuerdo a Dios, ¿verdad? Estar enamorados. Bien. Siguiente. Ya llegamos al capítulo 6, ya prácticamente es la recta final de la carta y dice armonía entre padres e hijos. En el mundo eso es imposible. En la esfera espiritual con Dios es posible. Y si pensamos que no es posible, entonces todavía no le creemos a Dios. ¿Sí? Es posible. Solamente que hay que trabajar en esas partes. Entonces, y hoy, continuando con la armonía, pero ahora entre patrones y empleados. El texto al cual vamos a referirnos, decíamos, es Efesios 6, del 5 al 9. Y aquí hay tres imágenes, ¿verdad? Tres caritas. Una de las caritas es como indiferente, la de arriba. La de abajo es como de tristeza y la de en medio es como con alegría, ¿verdad? Dice, ¿quién ha sido el mejor patrón para el cual has trabajado? ¿Lo recuerdas?
han sido buenos, bien. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué? Por el buen trato, ¿sí? Y obviamente, fíjense, la pregunta aquí es en positivo, porque si empezamos a hablar de los que no nos han tratado mal, puede haber varios, ¿verdad? Pero en este caso dice, ¿quién ha sido el mejor? Y si tienes 3, 4, bueno, de esos 3, 4 hay uno que todavía sobresale de ellos, ¿sí? Pero bueno, ese es... mm, un judío, Ezra. Bueno, sí, sí, recuerdo cuando Tania era niña, ¿verdad? Y que estaba en el hospital y que tenía que estar frecuentemente. Exacto. Bueno, ahí ya hay un recuerdo y a todos nos ha pasado, ¿eh? Ahora vayamos al texto. Solamente leemos la parte de arriba, aunque va a haber dos partes y después vamos a regresar. Dice, siervos, obedeced ¿a quién? A vuestros amos. Terrenales, ¿con qué? Con temor y temblor. ¿También con qué? Sencillez de corazón, como a Cristo. El 6 dice, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Vamos al 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, ¿de quién? Del Señor, sea siervo o sea libre. Y el 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien. Entonces, dice aquí, esta imagen será como de un patrón, de un empleado, ¿verdad? Y esta, de un capataz, y a los empleados se les azota un esclavo, ¿verdad? Un esclavo. Y esta, ya esta es más reciente, ¿verdad? Este podría ser empleado o podría ser inclusive su, ¿cómo se llama? Autoempleado. La carga es muy pesada. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los empleados o del lado de los patrones? ¿Del lado de los empleados o del lado de los dueños de negocio? Sí, cada uno a veces tenemos diferente posición. Pero entonces vamos a regresarnos para que nos vaya quedando un poco más entendible cada versículo. Y veamos el 5, pero ahora lo vamos a ver en la parte azul, solamente lo azul, para que entendamos qué significa la parte de arriba, o más claro. Entonces dice, siervos, y abajo dice, esclavos. Eso es lo que el significado. En aquella época se dice que había en el Imperio Romano había alrededor de 60 millones de esclavos. ¿Sí? Era algo muy común, era algo pues tolerable. Y hasta cierto punto Dios sabe por qué permitió eso, porque en cierta manera si no hubieran sido esclavos, quizás no hubieran comido, quizás no hubieran tenido un techo, quizás no hubieran tenido que cubrirse, aunque el hombre ha
ha abusado de eso, ¿verdad? Del poderío que Dios le ha dado y ha distorsionado. Pero en fin, en aquella época se permitía. Así es de que las iglesias que Pablo que estableció fueron iglesias que estaban inicialmente compuestas por esclavos, pero también por amos o patrones o hacendados, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, aquí leamos entonces, dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y de buena gana. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. ¿Sí? Porque en este caso, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Así es de que está quedando más claro que el significado de lo de arriba. Ahora vayamos al 6. Dice, traten de agradarlos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Yo recuerdo que cuando era, no sé, alrededor de entre 15 y 17 años, trabajé en una editorial y recuerdo que a veces cuando la supervisora estaba observándonos, todo el mundo trabajando así, muy, muy movidos, ¿no? Y cargando libros y metiendo libros en las cajas y todo bien rápido, ¿no? Así como si fuéramos máquinas, ¿no? Pero apenas si se daba la vuelta y parece como que bajaban la velocidad. ¿Sí? Por eso aquí dice, traten de agradarlos todo el tiempo. ¿Han oído esa expresión que dice, al ojo del amo? Bueno, algunos dicen que, en algunos países dicen engorda el caballo, en otros dicen engorda el buey, o engorda el marrano, ¿eh? Hay diferentes. Pero dice, y en este caso, vamos a ver qué dice el 7. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. ¿Sí? Aun cuando yo ya tengo conocimiento de este versículo, muchas veces me recuerdo que no pensaba así. ¿Por qué les digo esto? Porque estaba trabajando y me estaba quejando para lo que nos pagan. Y luego aquí, y luego hasta quieren que haga más, y no nos pagan más, y quejas, y quejas, y quejas. Y dice... Sí, entonces, y es precisamente donde aquí, ¿se acuerdan cómo es que Pablo le dice, empieza con los siervos, en este caso con los esclavos, que era una manera de ser empleado en aquella época, ¿verdad? Pero ahora, pues, ¿qué creen? Que seguimos siendo. Nada más que ahora ya hay sindicatos. Bueno, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. El número 8, el azul, dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. ¿Sí? Recuerdan también algunos, en aquella época, no todos eran esclavos, pero en el pueblo hebreo se dice que cuando eran esclavos, podían quedar libres después del sexto año. ¿Sí? Aunque sabemos que algunos eran esclavos porque habían cometido algún delito, otros eran esclavos porque tenían deudas, ¿sí? Y no nada más quedaban como esclavo el padre que se endeudó o la madre que se endeudó, sino también toda la familia pasaban a ser parte de él. Y luego los hijos que nacieran en esclavitud seguían siendo esclavos del amo para toda la vida. Sí,
Pero bueno, y el 9 que nos dice, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerde que ambos tienen el mismo amo. ¿En dónde? Y él no tiene favoritos. Entonces, no les está hablando a los esclavos que no están en Cristo. No les está hablando a los esclavos, a los amos que no están en Cristo. Les está hablando a los que ya están dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bienvenido, hermano Pedro. Buen día. Entonces, dice, ¿en cuál estamos? ¿De qué lado estamos? A veces nos hemos encontrado que nosotros tenemos la posición de jefes en algún lugar, ¿no? Recuerdo que cuando yo entré a una oficina de seguros, de un broker allá en México, yo entré como, como IBM, ¿sí? ¿Sí saben qué nivel es ese? Bueno, Rita ya sabe cuál es. ¿Cuál es, Rita? Las tortas, los tacos, y veme a traer un café. Así empecé. Pero Dios me dio la oportunidad de empezar a aprender todo. Y pues como andaba metido por todos lados, y faltaba uno aquí y ahí vas. Y faltaba otro acá y ahí me ponía. Entonces aprendí el movimiento en un par de años y ya para entonces después me descubrí que, más bien no descubrí, sino que me dieron la oportunidad de ser jefe de oficina. Sí, del IBM. Ya después era ve tú. A veces entonces, y yo me encontré con problemas porque había gente que era mucho mayor que yo en edad y tenía ya mucho más experiencia que yo. Y entonces que eso provocaba conflictos, ¿verdad? Entonces, pero yo ya estaba en la otra posición. Primero era el mandadero, ¿sí? Y ya después era el que mandaba. Entonces, y a veces así nos pasa en la vida. Pero aquí en el mundo, pues ya saben, hay que ser déspota. Bueno, eso es lo que piensan, ¿verdad? Que hay que ser déspota para poder mandar, porque si no se nos... solamente, ¿cómo dice? Trabajan cuando uno los está. Sí. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque cuando éramos empleados hacíamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando éramos esclavos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, ¿qué significa? Ya entramos en la primera pregunta. ¿Qué significa en la práctica la frase obedeced con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón? Ay, ¿cuál era? ¿Qué respuesta dieron? Con humildad, como sirviendo a Cristo. Sí. Cuando ustedes hacen algo para las personas, ¿han notado una diferencia que cuando lo hacen como si fuera para Cristo o no? Sí, mucha diferencia. Mucha, porque nosotros también, bueno, al menos yo en la chocolate donde estuve, si tenían que descansar, descansaban otra, yo seguía quedándome, aunque fuera una, como se puede decir, aquí ya eran más jóvenes que yo, y fuera más jóvenes que ellos. Yo recuerdo que cuando trabajaba en esa editorial y en otras partes, ¿no? También, cuando uno trabaja más que los demás, no sé si ustedes conozcan esta expresión, pero le dicen, no seas lambiscón, barbero, ¿sí? Entonces, o sea, si lo hace uno bien, lo toman a mal, pero no los dueños o los patrones, sino los compañeros, los mismos compañeros, ¿verdad? El ambiente es muy pesado cuando no está uno en Cristo. Entonces, ¿alguna otra respuesta que hayan puesto? Con obediencia y reverencia, Rita.
El patrón en la cabeza. Hermana Leti, ¿qué piensa aquí? Yo viví con honestidad y gratitud, hermano, porque a veces es fácil decir, no, es que estoy en Cristo, lo hago para Cristo, pero mi pregunta es, ¿cómo estoy sirviendo a Cristo? Ajá. Porque a veces, aún en un reino en la iglesia, estamos renegando. Entonces, ¿y cómo? O sea, el estar en Cristo en sí no hace la diferencia, sino cómo sirvo yo a Cristo. ¿Cómo? Sí. Y ya veíamos algunos versículos, dice, con ganas, ¿verdad? De corazón. Por eso menciona de corazón. No a fuerza, decíamos. Veníamos comentando ahorita yo acerca de eso, que sí hay que obedecer, pero que Dios no nos impone, no nos obliga. Y hay que ver que ahora en estos estudios dice que Dios es nuestro amo, pero no es un amo que nos tenga a fuerza. Dios nos libertó, pero nos dio la libertad de elegir si vamos por el mundo o lo seguimos a Él. Y entonces si lo seguimos a Él, entonces Él nos está educando cómo es la manera que a Él le agrada que lo hagamos. Porque, hermano, yo tuve un patrón que era bien difícil, bien difícil. Y yo sí me hacía esa pregunta, o sea, porque yo sí sabía que lo tenía que servir porque, bueno, primero porque me daba el salario, ¿verdad? Pues sí. Y luego porque lo tenía que servir como sirvo a Cristo. Pero yo me hacía la pregunta, mis privilegios en la iglesia los estoy haciendo con gratitud y de verdad ese agradecimiento porque Cristo me ha salvado o cómo lo estoy haciendo. Sí. Y depende cómo yo lo estoy haciendo, voy a agradar a este patrón. Si no, no puedo, aunque me diga ser cristiana. Exactamente, sí. Sí, hermano. Y la verdad, hermano Andrés, es que es bien difícil meterse eso en la cabeza, como dijo la hermana, que yo lo tomo así, que Dios ya me pagó antes de que yo le haga cualquier trabajo Ah, de su casa o de lo que sea. Yo siento que ya Dios me pagó y todavía le debo. Nunca le voy a poder pagar. Y así siempre es. reniego. Ya me dio el salario, siempre estoy ahí. Sí. Si te ¿Por qué doy me paga? tanto, Señor, te doy tanto. Ahorita te doy, Rita. Deja a la hermana Isa y luego tú. Es como el último trabajo que yo tuve, hay una señora que trabajaba conmigo, ¿verdad? Que hacíamos lo mismo. Entonces ella me decía, para las primeras veces cuando yo días que estaba trabajando, siempre cuando iba a salir, que yo siempre estaba corriendo a los trabajos, me decía, espérame, voy contigo. La esperaba y ya cuando nos íbamos y me decía, ¿no te das cuenta que la otra, mira, no trabaja, nomás anda por aquí para allá? Mm, Y que no sé qué, y nosotros le estamos pagando el salario a ella, le estamos pagando sus horas, que los que no trabajan nosotros pagamos, dice, porque estamos trabaje y trabaje, yo siempre le contestaba, le dije, mira, a mí me contrataron para esto, pero yo no puedo estarla mirando a ella, a mí no me importa si, hasta el último sí me enojé, porque ya eran varios días, porque hasta me llegué a enojar con la otra, por tanto que me metía a ella, entonces ujú. ya al último dije, pues yo no le voy a hacer caso, ya al último le dije, ¿sabes qué? A mí me pagaron por hacer esto, yo lo voy a hacer y ella no me importa, haga lo que haga. Bien. Entonces ya ella me dejó en paz, pero Bien. solamente así pasan las cosas. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas Sí, costumbres. Entonces, la palabra de Dios tiene para todo. Sí, Rita. Gracias. También te comentaba cuando veníamos que si yo acepto al Señor y Él me dice, ven para acá, haz esto, sube, baja, ser obediente. Pero más que estaba pensando, antes de obedecer está la humildad, ¿verdad? Pues ser humilde para obedecer con amor, porque a veces obedecemos y nos pesa. O agarro un cargo y, como decía la hermana, no estamos qué, y por qué yo, y por qué no, y por qué sí, y por qué no. Sí. O lo hago bien, o mejor como yo no hago nada. Bueno, tú lo has dicho, ¿verdad? ¿Será que Dios dice que no hagas nada? Yo sé que no. Sí, pues esa es la cuestión, ¿verdad? Y el punto, como también lo acaba de mencionar la hermana Isa, es necesario empezar a vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La hermana Leti hacía mención de eso, ¿verdad? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor?
y estoy reflejando en mi trabajo secular el amor a Dios, porque todo parte de la base de la amar a Dios. Sí, no es tanto la humildad, no es tanto el servir, no, el amar a Dios. Esa es la clave. Si lo analizamos bien todo, la clave es amar a Dios. Si yo amo a Dios, entonces Ya ni sufres por poner, no, ni sufres por sacarse pesado, simplemente no, lo haces con agrado, sí, porque más adelante habla de esto, dice, lo hacemos con entusiasmo y sencillez de corazón. Y vamos a ver qué significa entusiasmo, ¿verdad? No es estar emocionado, sí, no es estar emocionado, porque la emoción es así, miren, ahorita la tengo y ahorita ya no. Es que cuesta a veces trabajo, sí, porque cuando, por ejemplo, yo estoy duro y duro trabajando y yo veo que esa persona nomás está parada, o está platicando, o está tomando su cafecito, su agüita, y mientras yo estoy, a veces no voy a decir que no, me daba coraje, pero ¿sabe lo que hacía? Mejor me ponía los audífonos, ponía alabanzas y le decía, Señor, ayúdame a controlarme, que yo no quiero enojarme. Sí, y ese es precisamente parte, ¿se acuerdan que también la palabra dice que salió el patrón o el dueño de una hacienda a buscar trabajadores y los contrató a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana? Órale a darle, y te voy a dar un real o no sé, ¿qué? Una moneda, ¿no? Y dijo, ok, está bien, un denario. Y luego pasan las horas y sale como al mediodía y ahora viene por otros un denario, y a los otros, ya casi para cerrar, y les da el denario. Entonces dicen los otros, empiezan a pagarle a los que entraron al final, y dice un denario, y luego los que entraron primero reciben su denario, y dice, bueno, ¿por qué? Si yo trabajé más, dice, tú aceptaste, I'm sorry for you, dice. Por eso cuando ya me iba, me dice, quédese, y ya mi patrón me había dicho también, el patrón había dicho que se me quería acabar el trabajo, pues me lo daba, ¿verdad? Pero yo le dije a mi patrón que no, yo no voy a trabajar de esto, y luego ya me dice, quédese, y luego dice, si supiera que por usted me voy. Ok, bueno, continuamos, dice, poner atención a lo que dicen, ¿sí? Eso es lo que acaban de mencionar, pero también dice, poner atención a lo que dicen los patrones y hacerlo con respeto y de buena gana y con sinceridad, ¿sí? Porque puedo hacerlo, pero hipócritamente. Dicen, hay algunos memes que luego ponen por ahí, ¿no? Ay, qué gusto de verte, y por acá el puñal, ¿no? Entonces, bueno, eso no es bíblico, ¿eh? Quítenlo de ahí. Dice, 1b, ¿qué agrega la frase como a Cristo a la actitud y conducta del empleado cristiano? ¿Qué pudieron poner ahí? Me hice esa pregunta que le dije, Sí. porque, o sea, que a mí, cuando hay temas así, o sea, bueno, toda la Biblia, yo digo, o sea, porque, como le dijeron los discípulos a Cristo, tu palabra es dura, ¿quién la puede llevar? Ujú. Entonces, los temas que tratamos son difíciles, son duros, y no puedo basarme solo en que yo diga, no, es que como yo ahora soy cristiana, hago esto, ¿verdad? No es fácil. No es sencillo. Lo que me dice ahí nomás es esa pregunta. ¿Cómo estoy sirviendo mi privilegio en la iglesia? O sea, para que se me haga como un poco más fácil tener que O agregar la frase como a Cristo, ¿sí? Si le ponemos como a Cristo a todo, las cosas empiezan hagan de cuenta que la parte áspera se empieza a pulir, ¿sí? A suavizar, exactamente. Entonces aquí dice, considerando que en ese momento Cristo nos había comprado y ahora era mi amo, ¿verdad? Al cual obedecían, pero voluntariamente y no por obligación. No nos quiere tener a la fuerza. Dice, si lo hacemos así, dice mejor no. Siguiente. ¿Qué clase de conducta sería? No sirviendo al ojo, sino de buena voluntad como al Señor
y no a los hombres. Para un maestro. Luego dice, para un abogado, para un mecánico. Hay 3 ahí. ¿Qué podríamos agregar ahí? ¿Se recuerdan? No sirviendo al ojo del amo, ¿verdad? ¿Hicieron alguna? No, porque en eso estábamos confundidos, por eso le llamó. Sí. Bueno, mostrando el amor de Cristo a los niños. mostrando el amor de Cristo. No solamente cuando esté la directora de la escuela, ¿verdad? Enfrente, se va a, sí, a los alumnos, sí, era típico en nuestra época, ¿no? Los gises, aventaban los gises, los borradores, sí. Ahora ya, sí. Entonces, y a veces hay, y en todas las profesiones hay gente que no lo hace, no tiene su vocación. Sabemos que hay maestros, malos maestros. Creo que aquí tenemos uno, ¿verdad? ¿No? Alex. Por eso no dice nada. Dice. Sí. No, si por ejemplo, si ama al Señor, entonces ¿cómo va a hacer? Va a preparar sus clases, va a hacerlo con entusiasmo, ¿no? Y entonces los alumnos tratan de tener la clase con ese maestro. Ahora me doy cuenta por qué en la escuela bíblica está sola. Es como cuando, fíjense que eso sí es cierto, porque yo me di cuenta en los niños cuando yo, por ejemplo, a Isaac estaba yendo en el preschool y siempre era como que no se quería quedar y ahí es donde se quebró su manita, ¿verdad? Y ya después cuando le dije, cámbialo, porque eso no me gusta para él, cámbialo, y entonces ya lo cambió. Y fíjense que la directora y maestra de ellos, ay, qué linda mujer, o sea, siempre estaba afuera y con una sonrisa, no, Sa se quedó encantado con ella, Yeka iba encantado con ella, pero cuando le cambiaron a la maestra, Yeka no le gustaba. Así es. ¿Por qué? Porque no tenía la vocación y mucho menos quizás conocía del Señor esa persona. Ok. Veamos, dice, ¿qué clase de conducta sería no sirviendo al Señor? Dice, si es un comerciante. Yo les voy a... ¿Pusieron algo? Porque me estoy dando cuenta que el tiempo se está yendo más rápido de lo que yo pensaba, pero no. Sigue. Yo le puse aquí, hermano Andrés, Sí. puse que de buena voluntad y humildad. De buena voluntad y humildad. Bien, yo puse algunas, miren. Dice, de buena voluntad como al Señor tendría pesas justas si es un comerciante. No alteraría los precios. ¿Sí? No no acapararía la mercancía, porque saben eso, ¿verdad? Para que cuando no haya, entonces vamos a dar lo más caro, ¿no? Si fuera comerciante. ¿Y qué pasa si es un ama de casa? Haría todo con gozo, ¿no? Haciendo las cosas de buena voluntad. Porque no sé si sepan que hay amas de casa que limpian y luego están quejándose, ¿verdad? Dicen, ay, acabo de limpiar y mira, ya hiciste tu tiradero y no sé. Sí. Con razón le subió la presión, dice. Lo bueno es que no está el pastor ahorita aquí. Ay, con razón. ¿Y cómo está la comida? Le dice la hermana Leti, dice, riquísima, dice. Haría todo, haría todo con gozo, ¿verdad? Veamos, ¿qué clase de conducta sería de buena voluntad en un administrador? ¿Le pusieron algo? Es como el número 5, algo así, o 4. 6. Ok. Bueno, dice, cuidaría de los bienes que le han encargado, porque es un administrador. ¿Sí? También dice, serviría con excelencia. En la 2A nos dice, ¿qué quería decir Pablo cuando escribió
a los amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, ¿qué deben tener en común el amo y el trabajador cristiano? ¿Cuál? Yo le puse así, hermano, que los dos somos hijos de Dios y que somos iguales. Bien, exacto. Yo le puse que nos Armonía, de que nos debe tratar bien así como nosotros lo tratamos a él. tratarlo bien. Sí, dicen nada más que ustedes no me pagan, ¿no? Sí, no, y recuerden que esto era porque la iglesia estaba compuesta ¿de qué? De esclavos y de amos. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que aquí dice que los trataran igual porque tenían el mismo nivel y era el mismo amo, ¿verdad? El mismo señor. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos ver en el texto, ¿verdad? Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sí? Cuando estaba, veamos, dice que tienen el mismo Señor, que es lo que respondieron, y Él no tiene favoritos. Trata a todos por igual. En este caso, había ocasiones en que el esclavo estaba al frente predicando la palabra y el amo estaba sentado en aquellos momentos. Entonces tenía que sujetarse, bueno, más bien aceptarlo, ¿verdad? Tratar al esclavo de la misma manera, pero no tan solo en la iglesia, porque luego lo que mencionábamos hace un rato, estábamos en la iglesia o tratamos, o a veces fingimos tratarnos bien, pero allá afuera ya se nos olvida y entonces ya nos maltratamos. Y no, la idea era que tanto esclavos como amos se trataran bien en la iglesia, pero se trataran bien afuera, exactamente. Porque Dios dice que no tiene favoritos, no hace excepciones. Sí. Sí. Sí, Dios en realidad no tiene consentidos, pero tiene premios diferentes, ¿verdad? Eso sí. ¿Cómo dice, cómo debe afectar la conducta del cristiano que tiene personas a su cargo como el jefe de una oficina? ¿Respondieron algo? Yo digo que tiene que ser íntegro en todo lo que hace. Íntegro en todo lo que hace. Bien. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones. Dice, les habla con amabilidad, si es jefe de oficina. ¿Recuerdan? Yo cuando estaba como empleado, el IBM, el que estaba como supervisor, era, ¿cómo se llama? Era como, ¿cómo podríamos decir? Creído, no sé, abusaba de su autoridad, hablaba ásperamente. También dice, da instrucciones claras, ¿sí? Cuando es un jefe de oficina, porque a veces algunos jefes no quieren dar instrucciones claras para que cometan errores los empleados y entonces sigan dependiendo del jefe de la oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el empleado hace un excelente trabajo, pudiera ser que le quiten el puesto al jefe, que es lo que pasó conmigo, ¿verdad? De ser un IBM, a traer las tortas, los refrescos y los cafés, ahora dando instrucciones. Entonces dice, también el jefe de oficina dice, paga lo justo o más, o promueve a sus subordinados, los promueve, va con el dueño del negocio, ¿sabe qué es, jefe? O señor, tenemos aquí a tal empleado que está trabajando bien, o tal empleada que está trabajando bien, deberíamos de considerar un aumento de salario, no sé, algunas prestaciones adicionales. Siguiente. Y el ama de casa que tiene a su cargo empleadas. ¿Sí? Yo recuerdo que en cierta ocasión en mi papá y mi mamá tuvieron una fonda donde hacían comida y tenían unas empleadas. Entonces,
Estas empleadas eran bien fieles, ¿no? El negocio ya estaba prácticamente en la quiebra y ellas seguían trabajando. Había una que era más así, que decía, no, yo estoy con ustedes y estoy con ustedes. Y a veces pues estaba duro, pero ella estaba ahí, querían seguir cuando... En este caso, bueno, dice el ama de casa, ¿verdad? Las trata con respeto, les paga lo justo, les da su alimento, ¿sí? Y les da un lugar apropiado donde estar, si es que están en casa, ¿verdad? Les da su alimento como la mujer virtuosa, ¿verdad? Como la mujer virtuosa. Les da su ración, es más, se prepara y les ayuda a preparar el alimento. Dice, ¿cómo debe de ser? Ese es un ejemplo de ama de casa perfecta, ¿no? Dice, ¿cómo debe de ser el gerente o dueño de un negocio? ¿Cómo afectará la conducta? Bueno, casi son similares, ¿verdad? No abusa de ellos, no los explota, los recompensa. Y en el caso de un cristiano que tenga un puesto de autoridad, ¿cómo debería de ser? ¿Qué pusieron ustedes? Debe tener buena actitud, Buena actitud. cuidar su vocabulario, sus palabras, Cuidar su vocabulario, bien. para no ofender. Bien. Entonces aquí hay algunas más. Dice, defendería a los subordinados, también trataría a todos por igual y los respetaría como al Señor. ¿Sí? Siguiente. Dice, ¿cuál es la norma más difícil de cumplir para ti en los versículos 5 al 8? Aquí hay unas: obedecer, trabajar bien cuando no te ven, o hacer todo como para el Señor, o hacerlo de buena voluntad. ¿Cuál es lo más difícil para ti? ¿O cuál ha sido lo más difícil? Obedecer y hacer la voluntad, Obedecer y hacer la voluntad porque siempre de buena voluntad. acuérdate que hacer la voluntad de Dios, ¿cómo nos cuesta? Y obedecer también. Hacer todo para el Señor. ¿Eso es lo que te cuesta más? Bueno, ok, entonces, Tenemos un empleado que hasta nos rechaza por ser cristiano, eso es lo más difícil de hacer. Yo trabajaba para un judío que cuando se dio cuenta que era cristiana, ya cambió. me trataba mal y no quería, o sea, antes me ofrecía un plato de comida, pero después no, porque los judíos para él, o sea, los Jesús, cristianos para él. cero a la izquierda. Entonces, ¿cómo podía yo hacer el trabajo como para el Señor si él no quería al Señor? Sí, no. Sí, y la recompensa, ¿quién la da? El Señor. Y esos son pequeños detalles que nos van a ayudar. Si no lo hemos hecho en el pasado, pues ya, la verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan del el reloj de arena? El tiempo que está abajo ya pasó. Tenemos de aquí para adelante. ¿Cuánto nos queda? No sabemos. Lo que nos quede, tratemos de hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces, en tu opinión, si obedeces este pasaje, ¿cómo beneficiarías el ambiente de trabajo? ¿Creen que habría mayor productividad? ¿Y qué les parece si habría un mejor ambiente? ¿Sí? ¿Qué tal esta? ¿Tendríamos armonía? Sí. Completa, sí. Y eso es a lo que nos exhorta Dios a que hagamos. Bueno, ya dijimos por qué. Dice, número 3, el saber que recibirás recompensa del Señor, ¿cómo ayuda al que trabaja bien? Como yo dije, ¿verdad? Los momentos más difíciles acordarnos a quién servimos. Sí. Yo no digo que yo ponía mis alabanzas de mis oídos y ya pasaba mi coraje, pasaba mi descontento que tenía yo. Muy bien. Dice, le ayuda a hacer todo de buena manera. De esa manera ayuda. También la otra dice, a esperar en el Señor la recompensa y no del patrón. ¿Sí? Aunque a veces tiene gusto, Que, porque a veces cuando uno es un buen trabajador, el patrón siempre está dice, ay, no, pues. bien, hermana Leti ha de decir, dice, ¿y por qué no me dijeron esto antes, no? Esperar en el Señor. No, yo sé que la hermana Leti lo sabía, ¿verdad?
No de su patrón. Seguimos, dice. También dice, cuando haya despidos, ¿qué crees? A él lo van a conservar. O será el último que despidan. Dice, ay, pero ¿por qué él? Bueno, pues a veces, y eso es muy importante, a veces en algunas empresas han visto que ciertas personas trabajan de cierta manera y entonces se dan cuenta que son creyentes o cristianos y los otros que no lo son trabajan mal, hacen malas cosas, roban tiempo al patrón o roban cosas y cuando se da cuenta que uno es cristiano, creyente, entonces dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no traes a gente como tú, de tu iglesia, para que vengan a trabajar? Eso es cuando hacemos las cosas bien. Pero cuando no, ¿qué dicen? Es que soy cristiano. Dicen, no, olvídate. No quiero saber nada de cristianos. ¿Por qué? Porque el mal testimonio que damos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cómo hacer que Satanás huya? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, porque ya acabamos. Se acabó en esta, miren. Bueno, no, falta un poquito más. Este es un anuncio que ya antes de terminar dice, ¿sabes cómo hacer que Satanás huya aterrado de ti? ¿Cuántos saben? Bueno, si sabes, qué bueno. Si no sabes, bueno, ¿quieres saber cómo hacer que Satanás huya despavorido de ti? La próxima semana. Y para que sepas de dónde, Efesios 6, del 10 al 17, está la clave secreta, el arma poderosa. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. También otro anuncio más es que dentro de a las 11:30 tenemos la continuación de la serie El llamado de Dios a la iglesia de hoy, que también está basada en algunos versículos de Efesios. El tema para hoy que el Pastor Mario nos va a traer ¿la iglesia es tolerante con el pecado? ¿La iglesia estamos siendo tolerantes con el pecado? Es una pregunta. Y vamos a ver qué nos dice Dios. Porque recuerden que en el Apocalipsis dice que, o en el Apocalipsis o en alguna de las cartas dice que normalmente menciona cosas buenas que la iglesia hace, pero luego vienen acompañadas de algo que no estamos o de algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Vamos a ver si nosotros estamos bien o mal, o Dios quiere ayudar a mostrarnos algo para que nos enderezcamos. Entonces ahora sí, ya con esto estamos terminando. Dice, ¿de qué manera ayudaría la aplicación de estas normas a resolver algunos de los problemas laborales de nuestra sociedad? ¿Ustedes creen que si actuáramos conforme a las normas de Dios, beneficiaríamos en algo? ¿Cómo en qué, por ejemplo? Con nuestro buen testimonio, Buen testimonio, bien. ¿Alguien más? ayudando a las comunidades, Ayudando a las comunidades. Bueno, aquí hay algunas, miren. Se acabarían las disputas laborales, adiós a los sindicatos y ya no serían necesarios. Sí. Aquí en Estados Unidos, pero en México también, recuerdo que los trabajadores que son de los más mal pagados son los maestros. ¿Sí? Y son los que están educando a los niños, a las generaciones futuras. Y tienen que estar haciendo paros, marchas, para que se les pague más. A diferencia de otros países nórdicos, o no sé, por allá del otro lado del mundo, donde les pagan muy, muy bien. ¿Sí? Entonces dice, se acabaría eso. Otra cosa que ayudaría sería la calidad de los productos o servicios serían de lo mejor. Y una más, todos trabajarían con armonía, tanto empleados como patrones. ¿Sí?
sería un mundo diferente. Ok, bueno, entonces con esto hemos llegado al final. Fíjense, por primera vez terminamos a las 11 en punto. Dice aquí, hagamos que suceda todo esto que acabamos de ver, hagamos que suceda. ¿Y esto para qué? ¿Cómo para qué lo haríamos? ¿Para qué sujetarnos? ¿Para qué obedecer al patrón? ¿Para qué hacer lo mejor que podamos? ¿Para qué? Exactamente. Para gloria y honra de Dios. Para eso lo haríamos. Que Dios nos ayude, nos ilumine y nos dé las fuerzas y el valor para hacerlo. Para poner su nombre en lo alto, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Saludos a la familia virtual. Esperamos vernos la próxima semana con el favor de Dios. Que tengan una excelente y magnífica semana. Bendiciones. Bueno.